Continuaremos con los temas de vectores y esta vez haremos o hablaremos sobre los vectores unitarios. Si vemos acá, nos aparece la letra I, J, K. El tamaño de cada una de estas letras será de 1 o será en 1. Esto es algo relativo, lo que quiere decir que puede cambiar según la operación del vector. Veamos. La letra I la encontraremos en el eje X, la letra J en el eje Y, la letra K en el eje Z. Veamos un plano cartesiano para que podamos ver mejor o entender mejor esta parte. Si vemos acá, vemos un plano cartesiano en 3 dimensiones, que sería lo alto, lo largo y lo ancho. En otras palabras, el eje Y, el eje X y el eje Z. Veamos, hemos situado 3 flechas para cada uno de los ejes. En el eje X, recordemos, va a ir la letra I. En el eje Y va a ir la letra J. Y en el eje Z va a ir la letra K. Esto sería la representación gráfica de estos vectores unitarios. Pero ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos hacer operaciones. Las operaciones que podemos realizar con estos vectores es la suma. Suma, resta y 3 clases de multiplicación con estos vectores. Veamos, tenemos la siguiente operación de vectores, que sería una suma. El vector A más el vector B, que es lo que nos indica esto. Vamos a contar cuál es la magnitud de este vector, del vector A. Cada línea será la magnitud de ello. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el final, que serían 6. Esta tiene una magnitud de 6. Si nos damos cuenta, ambas flechas están en horizontal, por lo cual representa que ambas están en el eje X. Entonces ya establecimos que el vector A tiene 6 unidades en el eje X. Ahora el vector B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades en el eje X. Como ambos vectores están sobre el eje X, solamente sumaremos las magnitudes. Serían 6 más 5. Esto nos daría un resultado de 9. Entonces la respuesta sería 9 en X. Pero como lo vamos a dar en respuesta en vectores unitarios, esto nos quedaría de la siguiente manera. Y recordamos que I es donde lo encontramos en el eje X. Esto es para dar una respuesta analítica. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora veamos el siguiente caso. Nos piden la suma de estos dos vectores, el vector A y el vector B. Para ello vamos a realizar un cuadro donde vamos a describir el eje X y el eje Y, ya que únicamente lo tenemos en 2 dimensiones este cuadro. Colocaremos cada vector, vector A, vector B y el resultado en ello. Lo que haremos será sacar la resultante o la componente en este vector de X y en Y. Lo mismo será para el vector B y el vector y obtendremos el resultado de estos dos vectores. A esta operación la conoceremos como suma de vectores por componentes. ¿Por qué por componentes? Porque para cada vector estableceremos la componente en X, en Y si obtuviéramos un plano cartesiano en 3 dimensiones, su componente en Z. Dicho esto, para sacar cada una de las componentes utilizaremos las siguientes funciones trigonométricas, que son coseno, seno y tangente. Creo que ya han escuchado de ellas. Cada una de ellas está compuesta
por las siguientes partes. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente va a ser el eje de donde se va a desprender el ángulo. En este caso será acá. El ángulo se desprende del eje X. Si el ángulo se desprendiera del eje Y, este sería nuestro cateto adyacente, el eje Y. Pero en este caso es diferente. El ángulo se desprende del eje X. Y la hipotenusa va a ser esta flecha que encontramos acá, el lado largo del vector. En este caso el vector A tiene una magnitud de 4. Esa será nuestra hipotenusa. Continuamos con el seno. El ángulo va a estar compuesto por cateto opuesto partido la hipotenusa. El cateto opuesto. Si ya encontramos el cateto adyacente, por lógica vamos a establecer que el otro eje va a ser el cateto opuesto. En este caso el cateto adyacente fue X, el cateto opuesto va a ser Y. Y la función trigonométrica de la tangente. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Ya establecimos cada uno de los catetos y la hipotenusa. Continuando, estableceremos las componentes del vector A. Estableceremos la componente para X y para Y del vector A. Entonces veremos el vector acá en nuestro plano cartesiano. Vemos que el vector A está a 30 grados sobre el eje X positivo y tiene una magnitud de 4 unidades. Cuando no sepamos cuál es la unidad de esto, colocaremos la U de 4 unidades. Para encontrar la componente en X, utilizaremos la función trigonométrica de coseno. ¿Por qué de coseno? Porque ya habíamos establecido que el cateto adyacente se encuentra en el eje X. Procedemos. Coseno del ángulo que es de 30 va a ser igual a cateto adyacente, o sea, A en X, partido la hipotenusa. Establecimos que la hipotenusa era A. ¿Y cuánto mide A? O el vector A. Mide 4 unidades. Ya establecido esto, pasaremos a despejar AX. AX, entonces vemos que 4 está dividiendo a X, entonces lo pasaremos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 4 AX será igual a 4 unidades por coseno de 30 y obtendremos nuestro resultado. Vamos y lo realizamos en nuestra calculadora y nos da un resultado de 3.46 unidades en AX. Ahora para las componentes en Y. Veamos. Utilizaremos la función de seno. Seno del ángulo que es 30 grados. Cateto opuesto que dijimos que iba a ser AY, ya que es el eje que queda libre, dividido la magnitud del vector. Y recordamos, la magnitud del vector es 4 unidades. Haremos lo mismo, despejaremos a Y. Pasaremos este 4 a multiplicar. Nuevamente realizamos esa operación en nuestra calculadora y nos dará un resultado de 2 unidades. Es importante que lo vayan realizando junto conmigo para ir entendiendo. Ya obtuvimos las componentes en X y en Y del vector A. Lo que haremos será colocarlos dentro de nuestro cuadro. Vemos que AX tiene 3.46 unidades positivas en X. ¿Cómo saber si son positivas o negativas esas unidades? Depende en dónde está situado nuestro vector. Si está en el lado positivo, y sería en el lado derecho. Si estuviera en el lado izquierdo, serían negativas para X. Ahora para Y. Si están arriba, son positivos, y si están abajo, serán negativos. Dicho esto, entendemos que 2 en A, Y serán positivos. Bien. Ahora vamos a encontrar las componentes del vector B. Observemos el vector B. Veamos, el vector B está exactamente sobre el eje Y positivo.
no tiene ningún grado hacia la derecha o hacia la izquierda, por lo cual, igual que en el caso anterior, que los vectores estaban solo sobre el eje X, solo tiene componentes en Y. Entonces es fácil de establecer. Colocamos que Y tiene 0 unidades en X y 5 unidades positivas en Y. Ahora procederemos a sumarlos, cada uno con sus signos. Vemos que encontramos puros signos positivos acá, por lo cual serán suma de 3.46 más 0, 3.46, 2 más 5, 7. Procedemos a dar nuestra respuesta analítica, que sería A más B será igual a 3.46 en X más 7 en Y. Pero esa dijimos que no era nuestra respuesta analítica. Nuestra respuesta analítica consiste en darlo en vectores unitarios. Entonces nos quedaría que A más B sería igual a 3.46. Ya no escribiríamos X sino Y. Más 7, ya no escribimos Y sino J. Y esta sería nuestra respuesta analítica. Ahora la vamos a dar en magnitudes. Para eso utilizaremos el teorema de Pitágoras. Veamos. Lo realizaremos mediante el teorema de Pitágoras y encerraremos la operación en barras de valor absoluto, lo que significa que el resultado de acá será positivo. Realizamos la primera operación, que sería 3.46 elevado al cuadrado, me daría 11.97 más 49. Veamos, eso nos dará un resultado de 60.97. Ahora le extraeremos raíz cuadrada a este resultado y nos dará un resultado de 7.80 unidades. Esta es la magnitud de nuestro vector. Pero ¿a qué ángulo está este vector? Para encontrar el ángulo de este vector utilizaremos la función de tangente, para lo cual despejaremos el ángulo, quedándonos de la siguiente manera. El ángulo será igual a la tangente inversa del cateto opuesto partido del cateto adyacente. Cateto opuesto dijimos que era el eje Y, por lo cual tomamos el resultado en Y. Y el cateto adyacente es X, por lo cual tomamos el resultado en X, que es 3.46. Realizamos la operación y nos dará el resultado del vector, del ángulo del vector. Veamos acá cómo sacar la tangente inversa en nuestra calculadora. Presionaremos la tecla Shift, luego la función tan, me dará tangente inversa y colocaré los datos tal y como me los piden, que era 7 dividido 3.46. Y obtengo que el ángulo de este vector es de 63.70 grados. Entonces obtenemos nuestra respuesta con magnitudes, que sería A más B es igual a 7.80 unidades a 63.70 grados. Y esto sería todo. Obtenemos respuesta analítica y respuesta en magnitudes. Eso es todo, jóvenes, espero que comprendan.